Como introducción de la memoria en la niñez, podemos entender que este es un proceso básico en la mente humana, además que es tomado de manera interdisciplinaria porque va a comprender las diferentes capas de la memoria que se va a desarrollar en los primeros años de vida de un niño. Esto queremos decir que va a tener que ver con la zona de las emociones, con la zona de la parte ya más comunicativa y con la zona del aprendizaje en sí. Es decir, se relaciona con la naturaleza interpersonal, neurobiológica y subjetiva de su desarrollo, tomando en cuenta que la memoria es la que nos permite almacenar información, la cual vamos a organizar, relacionar y posteriormente utilizar dependiendo de la necesidad del momento. La memoria se le puede definir como la capacidad o función mental de recuperar, retener o reutilizar la información. ¿Qué parte del cerebro controla la memoria? Tenemos tres partes primordiales, que es el hipocampo, la corteza cerebral y la amígdala. El hipocampo va a ser aquel que nos permita recordar los recuerdos de una manera clara, sin que se crucen unos con otros. La corteza prefrontal va a ser aquella que esté más orientada a la zona de aprendizaje, como las matemáticas, las lecturas, la escritura, entre otras. Y la amígdala va a ser aquella que tiene que ver con la memoria sensitiva, es decir, con los recuerdos, las emociones, como por ejemplo podría ser un momento emotivo que viene a nuestra mente. Existen varios tipos de memoria. Tenemos las que más se caracterizan en la niñez, son la implícita y la de reconocimiento, mismas que aparecen de 0 a 3 meses. La implícita es la que guarda información no consciente y la de reconocimiento la que va a recordar olores, sabores o algo visual que ve incluso hasta los sonidos. Tenemos la memoria de semántica que aparece a los 12 meses y esta guarda información en base a experiencias. Por ejemplo, un niño que ha tomado un objeto punzante y se pincha ya puede saber y guardará la información en un futuro que no debe coger materiales u objetos que tengan punta porque se puede lastimar. Tenemos también la memoria a corto término, que se da a los 6 meses. Esta básicamente es la que guarda información temporalmente, pero sin embargo, esta puede ser utilizada en un futuro. Y estos son los tipos de memoria más importantes en la niñez. ¿Cómo fomentar la memoria en los niños? Como ya hemos visto, el uso de estrategias de memoria en los niños de los 5 a los 12 años van a facilitar que el niño pueda captar la información más fácil y eficaz. Además, va a facilitar la organización de toda esta información en el sistema y tiempo después, cuando necesite recordar toda esta información, va a ser más fácil buscar toda esta información ya almacenada en el sistema. Todos los juegos que vayamos a realizar son más eficaces si se realizan varias acciones al mismo tiempo, como por ejemplo los juegos de mesa o los juegos de palabras. ¿Por qué? Porque el niño va, aparte de estar captando mejor la información, va a mejorar su lenguaje, va a relacionar mejor las ideas e incluso va a mejorar las relaciones interpersonales que tenga. Para poder realizar todas estas actividades tenemos que tener varios parámetros en cuenta, como por ejemplo, cada juego que vayamos a realizar no debe durar de más de 5 a 7 minutos y el conjunto de estos juegos no puede durar más de 20 minutos. ¿Por qué? Porque el cerebro de los niños se va a saturar rápidamente, lo van a encontrar monótono, aburrido y ya los resultados no van a ser favorables para nosotros. Además, lo pueden encontrar fastidioso y los niños ya no van a querer seguir practicando estas actividades. Entonces, además de todos estos juegos, podemos realizar otras actividades en la vida cotidiana, como por ejemplo, el uso de dispositivos mnemotécnicos, es decir, el uso de mnemotecnias. ¿Qué es una mnemotecnia? Son palabras que te ayudan a recordar otras palabras que pueden ser más complejas. Entonces, si el niño va a utilizar estas palabras, es más fácil que pueda relacionarlas y pueda recordar palabras que, por ejemplo, no le llaman la atención o son muy complejas de recordar o simplemente no son de su agrado. Otra manera de poder recordar fácilmente son rimas, son acrónimos, como por ejemplo los usan las profesoras en las áreas de lenguaje usualmente. Entonces,
las profesoras van a utilizar estos acrónimos para poder relacionar mejor las palabras y mejorar el vocabulario de los niños. Aparte de todo esto, las personas pueden utilizar visualizaciones. Estas son importantes, ya que si el niño cada vez que lea una palabra o le digan esa palabra, tiene que visualizarse la imagen en su cerebro. Esto va a ser más eficaz, ya que el niño va a entender mucho mejor el tema y a lo mejor le parece hasta divertido. Y como por último, pero no menos importante, tenemos los organizadores gráficos. Esto, como ya sabemos, es muy importante para el aprendizaje, ya que contienen información clara, precisa y relevante. Entonces, todo esto está en figuras, como lo hemos visto. Por esto es que es muy importante y eficaz este método. Entonces, los niños, cada vez que vayan a ver los organizadores gráficos, pueden acordarse de lo que estaba escrito o, por ejemplo, el dibujo, como en los mapas mentales. El dibujo los va a relacionar con otras cosas que son familia de esta imagen y va a ser más fácil su aprendizaje, más divertido y más eficaz. ¿Cómo funciona la memoria en los niños? Pues, antes de adentrarnos al tema, debemos saber que la memoria y la atención están estrechamente ligadas. Por lo tanto, si la atención empieza a fallar, la memoria también lo hará y esta empezará a fallar. Por lo tanto, es importante para el aprendizaje de los niños que se refuercen las memorias. Entre ellas tenemos a la anecdótica, la del trabajo, la motora, la verbal y la... Por eso es importante que los padres siempre estén pendientes de sus hijos y traten de jugar con ellos, pues esto se les va grabando y van teniendo una buena memoria. Pues como sabemos, cuando hay ciertas cosas que llaman su atención, les va a ayudar mucho más a su aprendizaje. El desarrollo de la memoria también está estrechamente ligado al lenguaje, ya que cuando un niño aprende a hablar, adquiere las capacidades de no solo almacenar recuerdos, sino también poder expresar sus experiencias y a la vez ubicar dichos recuerdos relacionados con el tiempo de los hechos. Gracias a esto se crea un fenómeno llamado la paradoja de amnesia infantil, lo que explica el por qué un adulto no puede recordar las experiencias tempranas y por lo contrario un lactante puede recordarlo todo. Es decir, un niño de 3 años puede narrar todo lo que haya vivido hace un año, pero lo más probable y lo que afirma esta paradoja es que en su vida adulta no lo pueda recordar.